Bueno, buenas noches, mucho gusto, me presento, mi nombre es Diego Torres, soy estudiante de Administración Turística y Hotelera. A continuación voy a dar inicio a la actividad del foro en el cual pues podemos participar todos para intercambiar un poco de conocimientos acerca de las NIC-NIF y bueno, sus generalidades y también pues ciertos argumentos en los cuales pues daré mi punto de vista y lo defenderé con argumentos. Esta actividad se desarrolla en la materia de contabilización de recursos nivel 1. Bueno, ante todo vamos a ponernos en contexto, que son las NIC. Ellas también reciben el nombre de IAS o bueno, pues lo que vendría a ser IAS, que significa International Accounting Standards. Entonces vienen a ser esas mismas siglas, solamente pues que esas están en inglés. Estas normas internacionales de contabilidad contribuyen a la estandarización de registros contables para asimismo tener una mejor comprensión de los estados de las empresas, debido a que se sigue un protocolo con cada tipo de transacción realizada. Esto es importante porque esto nos da a entender cómo se encuentra una empresa. Digamos, si nosotros somos inversionistas, es importante comprender para nosotros pues cómo se encuentra esa empresa en la cual vamos a invertir nuestro capital, entender todo eso a la mayor transparencia y claridad posible, como lo vamos a ver pues más adelante con ciertos parámetros. Todo esto surge gracias a la experiencia comercial y la necesidad de claridad y transparencia en la información financiera. Entonces esto, bueno, pues lo tomé de estas fuentes, en las cuales pues los invito a que ustedes la consulten. Al final de la presentación dejé las bibliografías para que las investiguen. Bueno, ¿qué son las NIF? Las NIF sirven para compilar la creación, el desarrollo, la presentación y asimismo el análisis de la comparación de datos que se encuentran en estados financieros de empresas de cualquier país del mundo. Esto sirve ya que es internacional, entonces con esto se busca es globalizar todo, que todo se hable digamos bajo un mismo idioma. Entonces esto es en lo que contribuye, que se pueda conocer en cualquier país del mundo pues de una manera equitativa. Entonces bueno, esto hace parte pues de las normas internacionales de información financiera que pues son reguladas por el Comité de International Accounting Standards Board, del cual hablaremos más adelante. Ya entrando más en materia, vamos a empezar con el punto A, donde se menciona sobre la evolución de la contabilidad, pero asimismo hay un cuerpo normativo que no cambia. Entonces yo digo que estoy en desacuerdo con eso, porque para que haya una evolución debe haber un cambio. A lo largo de la historia, pues la contabilidad ha cambiado con el fin de poder ser más efectiva y más eficaz a la hora de, de analizar pues los resultados. No es posible que haya pues una evolución histórica en la contabilidad si sus normas permanecen estáticas. Eso va cambiando como va revolucionando el mundo. Si estamos en la edad antigua, pues podemos ver que se empezaba pues con los papiros, se empezaba lo de las escrituras, precisamente porque las personas no tenían una buena memoria con la cual pudieran administrar sus recursos, entender qué les ingresaba, cuáles eran sus egresos. Entonces, esto tiene que ir evolucionando. Entonces no podemos decir que digamos todo se ha mantenido igual con un mismo cuerpo normativo. Fíjense que ya en la actualidad nosotros podemos hablar de unas normas internacionales. En la antigüedad pues eso no existía. Entonces ya después ya empiezan a surgir cosas como las monedas con ciertos diseños, ciertos dibujos que representan un valor. Empezamos ya también a ver lo de los billetes, empezamos a ver ya los libros contables como tal, empezamos a ver ya los modos virtuales. Entonces eso es como el contexto que yo quiero que pues se tome para sí mismo pues poder comprender cómo ha sido la evolución, que no es algo que ha sido estático. Dentro de los métodos clásicos que pues pude consultar está un libro clásico del Imperio Romano que se llama Adversaria. Tiene dos columnas, una de Acceptum y otra Expensum, donde una representa los ingresos y la otra los egresos. Esto pues fue implementado también pues por un esclavo que fue bastante inteligente, que se llamaba Tablúa, si no me equivoco, en el cual él tenía como deber
anotar en un papel todos los esclavos que poseían en esa época, pues, sus dueños, me imagino, sus patrones, sus colonizadores. Entonces acá podemos ver más o menos cómo era la contabilidad de esa época. Se contaban era esclavos, porque esa era la época en lo que se daba. Entonces ya podemos ver como una evolución, porque también los recursos cambian. También podemos ver otro libro como el Codex. Entonces acá tenemos lo de Accepti, Respondi, y acá podemos ver bajo qué parámetros funcionan. Qué pena. Entonces acá vemos métodos clásicos, y hay otros métodos avanzados donde podemos tener bases de datos, podemos comparar de manera más ordenada, tenemos ciertos formularios, ciertos formatos que podemos utilizar para, digamos, tener todo esto con la mayor claridad posible para poder comprender los movimientos, poder comprender cuáles son los ejercicios contables que ha sucedido en una empresa. Bueno, ya dentro del punto B, en el 2015 se aplican estándares de información financiera y su importancia se da solamente en países desarrollados, así lo dice el enunciado. Yo digo que estoy en desacuerdo porque el tema de las NIC se inicia a hablar en el año 2009 con la ley 1314 y en los años posteriores pues empiezan a dar ciertos decretos que responden al plan de direccionamiento estratégico para que esto vaya tomando forma, para que tome mayor fuerza, ¿sí? Entonces, hacer que este método que se empezó a implementar sea efectivo. Entonces, yo lo consideré pues que estaba en desacuerdo, era por eso, porque empezaron fue realmente en el 2009 con la regulación que pues o sea que empiezan a regular los principios de las normas de contabilidad y también de la información financiera. Entonces ya se hace, o sea, digamos que un paréntesis bastante amplio. Ya en el 2015 pues sí, ya digamos que ya pues por la normatividad ha avanzado, pero ya ha avanzado después de muchos decretos que empezaron desde antes. Ya, bueno, pues también por otra parte pienso que sí hay perjuicios pues para la adopción de estas medidas acá en Colombia, debido a que quizás no hay la mejor capacitación pues para poder implementar estas medidas. También toda capacitación vale bastante dinero, aunque pues puede ser una buena inversión para una empresa, pero pues cuesta bastante dinero. Entonces pues yo digo que no todo, o sea, esos perjuicios no priman sobre las cosas buenas que puede dejar, que es por ejemplo una estandarización mundial de la información y la presentación de documentos de la contabilidad, y que también esto beneficia a los inversionistas a que tengan la confianza de ver y de poder invertir también en nuestro país, y nosotros lo vemos desde una perspectiva pues mundial. Entonces esto lo tomé pues también en base de esta fuente del UAT, que pues me pareció bastante interesante. También recomiendo que la consulten. Ya en el punto C pues vemos lo de la IASB y las características cualitativas. Menciona eso, que sí estoy de acuerdo. Aquí pues efectivamente salen esas características cualitativas. 4 de ellas son las principales: la relevancia, la fiabilidad, la identificabilidad y la claridad. Esas son las principales que encontramos. Esto lo tomé de un PDF precisamente de una información bastante buena de una universidad. Y acá también podemos ver grupos y especificaciones que hay, los grupos que hay, grupo 1, grupo 2, grupo 3, las transiciones que se han hecho, y también digamos la preparación obligatoria que se debe requerir, ¿no? Podemos ver acá pues ya también lo de la microempresa pues para el grupo 3, acá en el grupo 2 pequeñas, medianas, microempresas, también las empresas grandes, pero acá pues están digamos que las condiciones. Entonces sí hay una información detallada que es bastante importante para pues poder digamos que entender cómo es la movida pues con este tipo de documentos. Ya en el punto D pues tenemos el enunciado que dice: el marco conceptual de las NIC, NIF presenta los lineamientos generales y alcanza en que debe basarse los estándares de contabilidad e información financiera. No es una norma en sí, pero brinda los conceptos esenciales necesarios para comprender el nuevo lenguaje de negocios. Bueno, pues aquí en esta parte yo digo que estoy de acuerdo en cierta medida.
no puedo decir que el 100%, porque pues, o sea, para empezar el nombre pues indica que son normativas y sobre eso se basan. Digamos que estas son las que mayor se aplican, ¿sí? Las que tienen mayor rigor. Pero pues, o sea, sí se debería tomar como una norma, son medidas que se están estableciendo precisamente para poder desempeñar un buen rol en el ejercicio de la contabilidad. En lo que sí estoy de acuerdo es en que brinda buenos conceptos esenciales pues para poder comprender este nuevo lenguaje de los negocios. Si yo por ejemplo ahorita estaba consultando eso, yo pues la verdad que yo no tengo mayor conocimiento en esto, puedo empezar a comprender porque veo que hay terminologías, cosas pues que me empiezan a dar una idea sobre qué estoy investigando. Acá también es importante que pues les quería mostrar con respecto al punto anterior. Este es el PDF que encontré. Estas son las características principales que les había comentado y aquí están el resto de características también cualitativas que existen. Entonces acá podemos ver todas las que incluye, ¿no? Está la prudencia, qué pena, la uniformidad, la objetividad, la verificabilidad. O sea, hay bastante y lo bueno es que mira que las define. Entonces nos podemos dar cuenta acá pues que sí contribuye también pues complementando el siguiente punto, el último, que sí hay una terminología que nos permite comprender también, o sea, que se refiere este lenguaje técnico pues de la contabilidad. Entonces este PDF la verdad sí se lo recomiendo que lo lean, está bastante interesante, es de Miguel Ángel Villacorta Hernández, que es del Departamento de Contabilidad de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, de una universidad de Madrid que se llama Complutense. Entonces, pues bueno, ya para finalizar, las preguntas que quisiera pues formular para que ustedes participen, qué pena muevo la cámara, es en primer lugar que si ustedes consideran útiles pues las medidas de las NIC y las NIF para la contaduría colombiana. ¿Cuál es su punto de vista con esto? ¿De verdad ustedes creen que esto sí funciona acá para un país subdesarrollado? ¿O se debería cambiar pues por ser un país subdesarrollado? Se debería digamos que cambiar en comparación a países ya desarrollados como Estados Unidos, como Canadá. ¿O simplemente se debería dejar ya como está? También tengo la pregunta, ¿qué nuevos aspectos profundizarían para mejorar la ejecución de estas normativas? ¿En qué cosas se pueden mejorar? Viendo nuestra realidad que es muy diferente a lo de los países desarrollados. Esto pues ya también complementa un poco la primera pregunta. Si nosotros somos un país subdesarrollado, tenemos necesidades diferentes. Entonces, ¿ustedes qué creen que puedo, o sea, con qué podrían ustedes aportar o qué comentarios les gustaría hacer acerca pues para lograr un mejoramiento en esta ejecución de las normativas? Por otra parte, en Colombia se ejecuta de manera correcta cada norma estipulada. ¿O ustedes qué contratiempos ven o qué percances ven al momento de, digamos, ejecutar esta normatividad? Disculpen. Entonces, esto pues son como preguntas para reflexionar, para poder, digamos que interiorizar todo este tema y digamos que ponerlo en un plano nacional. Bueno, no siendo más, acá les dejo las bibliografías consultadas para que pues si ustedes desean puedan buscarlas, son bastante interesantes. Agradezco por la atención prestada y les deseo un feliz fin de semana.